Tiene la palabra Dolores Gandulfo, doctora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe. Hola, buenos días a todos y todas. Gracias a la Comisión por la invitación. En primer lugar, el planteo de las reformas electorales con la finalidad de contribuir a la consolidación democrática per se es valiosa. Sin embargo, merece un profundo debate serio por parte de quienes nos representan. Para que la implementación de cualquier reforma aprobada tenga un impacto positivo en el sistema electoral de un país y no produzca efectos que dificulten tanto el funcionamiento del sistema político, partidario, como la propia gobernabilidad del país. En la región, que es donde me desempeño, hemos visto en los últimos años muchísimos procesos de reformas político-electorales. Sin ir más lejos, el caso de Colombia, el caso de Honduras, actualmente el caso de México. Incluso la reforma del 2009, que se hizo en esta casa y que aprobó este Congreso, fue un debate muy arduo que incorporó muchísimos conceptos del sistema electoral argentino y que participaron todas las fuerzas políticas en unas mesas de diálogo junto también a la sociedad civil y al órgano electoral. Debatir una reforma electoral únicamente basado en el instrumento de votación debe conllevar sin dudas un análisis de contexto. Pensar en implementar una reforma por primera vez en una elección presidencial en contextos tan polarizados como el que vivimos hoy en la región y el mundo parece traer más riesgos que soluciones. Al mismo tiempo, cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándonos en evidencia. El debate en torno a la boleta única parece problematizar un fenómeno que carece de evidencia. Hay 4 consignas que uno suele escuchar: que la boleta única daría mayor transparencia al sistema y evitaría el fraude, que el elector llega al cuarto oscuro y no puede elegir a quién votar porque faltan boletas, que la boleta única beneficia a los partidos políticos pequeños porque no se requiere de fiscalización y que al mismo tiempo sería más económica. En primer lugar, no hay denuncias de fraudes desde el retorno de la democracia y el sistema ha garantizado la alternancia partidaria. Aún en procesos muy polarizados, recordaremos en el 2015, cuando Mauricio Macri en un balotaje ganó tan solo por el 2,6%, nadie cuestionó ese resultado. Situaciones como estas vemos que llevan al abismo a muchos países de nuestra región. Y eso muestra la calidad democrática y el compromiso cívico de nuestro pueblo y al mismo tiempo la responsabilidad de los actores políticos. La propia Cámara Nacional Electoral en el 2019 dijo que siempre ha habido diferencias entre los telegramas y las actas, por lo menos desde 1983, pero la diferencia entre escrutinio provisorio y definitivo es inferior al 1%. Incluso nuestro sistema actual garantiza el reconteo de votos. Hablemos de la voluntad del elector. El suministro de las boletas por parte de los partidos políticos y, como recién se mencionó en una de las alocuciones que me antecedieron, las famosas boletas de contingencia que se incorporaron en la última reforma electoral y que habilita a la Cámara Nacional Electoral a tener en cada uno de los recintos. Por lo que, si la intención es simplemente evitar un robo de boletas, algo jamás documentado, se debería solicitar a la Cámara Nacional Electoral que destine mayores fondos a la impresión de boletas de contingencia antes de motivar por esta simple razón una reforma electoral. Con respecto a la fiscalización, y abro un paréntesis, creo fervientemente que nuestra democracia se basa en un sistema de partidos sólidos y la fiscalización cruzada es central en el correcto funcionamiento y alternancia de gobiernos desde el retorno de nuestra democracia. Pero veamos qué pasa en la región y el mundo. Democracias consideradas estables y consolidadas, como Uruguay, Finlandia, Suecia, utilizan sistemas de votaciones similares al nuestro. Hablábamos de la región. La región, en su mayoría, los países cuentan con boleta única. Pero eso no hace que no se requiera la fiscalización. De hecho, la experiencia de observación da que los partidos políticos, aún con boleta única, requieren de una fiscalización constante durante el proceso electoral y especialmente en el recuento. La boleta única, y veíamos ahí algunos casos como mostraba el diseñador, tiene muchísimas problemáticas a la hora de tachar o seleccionar un candidato. En ese sentido, el momento del recuento requiere la presencia de los fiscales partidarios para evitar la impugnación de las boletas.
Seguramente muchos de ustedes han sido fiscales o apoderados en alguna elección y recordarán que nuestro sistema permite que un fiscal recurra el voto y que ese voto recurrido va a la Cámara Nacional Electoral. Históricamente la justicia ha dado y ha fallado, dando prioridad a la voluntad del elector por haber escogido una boleta partidaria. Esto es algo que con la boleta única no se puede dar. Volvamos a un tema que también fue citado, que tiene que ver con abaratar costos. Bueno, veíamos el caso de Guatemala, pero al mismo también el caso de Santa Fe, donde específicamente una boleta de las dimensiones, sobre todo en un proceso de primarias, hace que no muchas imprentas tengan la capacidad para poder hacerlo. Y al mismo tiempo, recuerdo en la ciudad de Buenos Aires, con la boleta única electrónica, las fuerzas políticas discutieron mucho el lugar donde estaba cada una de las fuerzas en la boleta, lo cual hace que en un contexto electoral pueda incluso alterar el cronograma electoral y los costos de impresión puedan aumentar. Pero, reitero, creo que hay que tener datos para hablar de ese tema. Pero hablemos de lo más importante que quiero traer a la mesa, que tiene que ver con los efectos adversos de esta modificación de una reforma electoral no habiendo un problema. La fragmentación del sistema de partidos es algo que no solo debería preocuparnos, sino ocuparnos. En las últimas elecciones en Perú hubo 24 candidatos a presidente, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. Con la fragmentación que llevó a que todos los actuales presidentes electos estén en minoría en sus asambleas y la gobernabilidad en riesgo, incluso en una democracia modelo como la de Costa Rica. Nuestro sistema de partidos ha sido el garante de la gobernabilidad y las reformas que se observan en la región, como voto preferencial o voto cruzado, están promoviendo mucha estabilidad. La boleta única presenta ciertos riesgos en este sentido y esta preocupación debe ser prioritaria en cualquier debate serio en pos del mejoramiento de la democracia. Hablemos en última instancia de la participación ciudadana. No pareciera que el contexto de pospandemia, la crisis económica regional y la inestabilidad mundial muestre a las y los ciudadanos involucrados en un proceso de capacitación electoral como el que implica cambiar un sistema de votación que puede resultar en una primera elección, como fue la elección en Córdoba, y lo han citado varios de los que me antecedieron en la palabra, donde el 20% de la categoría legislativa fue acumulada entre el voto nulo y el voto en blanco. Lamentablemente no contamos con evidencia que muestre las virtudes de este instrumento como para poner en riesgo un sistema legitimado por todos los actores y por el pueblo argentino. Sin dudas, antes de promover cambios de esta envergadura, sería bueno que aquellos distritos que han legislado sobre el instrumento de votación, como por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, distrito donde ejerzo mi derecho al voto, ponga en funcionamiento esta normativa en el plano local y así podamos empezar a ver la evidencia y al mismo tiempo avanzar con la capacitación ciudadana. Por último, pongo una alerta, porque a veces en pos de proponer normativas, cambios de normativas de manera express y sin discusión, en algún punto pone en riesgo algunos de los grandes avances que hemos tenido en materia de participación política, como por ejemplo, participación política de las mujeres. No debo soslayar que el proyecto titulado Boleta Única 1274 del 2020 desconoce la ley de paridad y nos retrotrae al 30% de representación para las mujeres. Esto sin dudas es importante advertirlo porque pone en evidencia el tratamiento exprés de este tipo de normativas. Esperando que algunos de los datos y consideraciones vertidas hayan resultado de utilidad para un debate responsable sobre una normativa tan cara para nuestra democracia, los saludo a todos y a todas. Muchas gracias.